Muchísimas gracias, Nerea. Es para nosotros un orgullo que nos presente en este sitio una mujer y joven y de izquierdas. Ese es el camino. Bueno, ya nos conocéis al Ateneo Republicano de Zaragoza, que como la palabra Ateneo dice, queremos ser un medio y un abrigo para todo aquel que quiera pensar y que quiera estudiar y que quiera sobre todo avanzar juntos en una idea de progreso y sobre todo de un progreso que nosotros sinceramente creemos que ha de ser republicano. Bien, hoy estamos aquí para escuchar a Carmelo Romero. Creo que lo conocéis todos bastante bien y, Carmelo, yo te voy a decir que te traigo dos sacos. Te traigo un saco de la gente que me ha dicho dale recuerdos míos y de otros que me han dicho ¡ay, qué majo es! ¡Ay, qué majo es! Bueno, yo creo que esa opinión la compartimos todos. Sabéis que él, es un hombre de nuestro tiempo que ha hecho de la historia su razón de ser y su razón de enseñar. Ha escrito más de 11 publicaciones, ¿verdad? Y un montón de colaboraciones con otros. Yo aquí solamente como reseña tengo anotados pues Caciques y Caciquismo en España, 1834 a 2020, o sea que la cosa dura. Las elecciones que acabaron con la monarquía, 12 de abril de 1931, Una copa para la historia más bella, El diputado Parvo Bigot, La esperanza del sistema, Calladas rebeldías y colaboraciones como por ejemplo en Historia agraria, concretamente un artículo muy bueno de Oligarquía y caciquismo que también va entroncado con otros libros que luego escribes. Bien, o sea, él conocéis que es profesor, bueno, y ahora ya no emérito, porque parece ser que la palabra emérito le tira un poco para atrás, pero que es, y ha sido profesor de historia contemporánea en Zaragoza. Y bueno, pues yo solamente quiero decir que su último libro es una maravilla, aunque él hoy no ha venido a hablar de su libro, que yo sé que muchos lo hubierais querido comprar y que se titula El fin de un mundo, todavía está en las librerías, va por la segunda edición, se puede comprar en cualquier librería o se puede coger en internet y yo os lo recomiendo encarecidamente porque realmente nos da una visión de un tiempo fronterizo que nos hace pensar mucho y sobre todo nos hace proyectarnos también hacia el futuro. Y yo viendo la frontera que unos han pasado, me planteo la frontera en la que nosotros estamos, porque nosotros realmente también somos fronterizos. Y me vas a permitir que introduzca leyendo un cachito del libro que yo creo que resume esto muy bien. Si una máquina del tiempo transportase a los padres de mis abuelos, incluso a mis propios abuelos, en el caso de que hubiesen muerto jóvenes, a la época, por ejemplo, en la que los numantinos peleaban por no someterse a Roma, muy posiblemente les bastarían unos pocos días para adaptarse a ella. No les resultaría demasiado extraño los poblados, las casas, los cultivos y las herramientas, las formas de pastoreo, los utensilios para las comidas y las comidas mismas, las vestimentas, las relaciones entre las personas, los modos de comunicarse. No les resultarían extraños, en definitiva, unas formas cotidianas de vida y de ahí su más probable y rápida adaptación a un mundo de 2 milenios antes. Sin embargo, si a esas mismas personas esta hipotética máquina del tiempo las trasladase a no más de una cincuentena de años después de su fallecimiento, se sentirían ajenas y extrañas por completo. Tú dices, ha desaparecido un mundo de profundas raíces y de grueso tronco, y lo ha hecho en muy pocos años. Bueno, ahora tú tienes la palabra. Nada, muchas gracias. Bien, buenas tardes y en primer lugar, lógicamente, pues agradecer a Nerea la introducción y el que en cierto modo nos facilite el poder estar aquí esta tarde, ¿no? Agradecer, por supuesto, pues las muy amables palabras de Pilar al presentarme y agradeceros a todas vosotros y a todos vosotros pues el que
hayáis querido venir esta tarde aquí. Bueno, para este tema de la generación de hace un siglo, quizás sea bueno empezar con un poema. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Bueno, he querido empezar con este poema de Antonio Machado, que lo escribe precisamente a principios del siglo XX, porque en gran medida la charla, tal como la tengo concebida, pues va a ir sobre esas buenas gentes que laboran, que piensan y que sueñan y que en un día como tantos descansan bajo la tierra. Esa generación que nace precisamente en torno a esos mismos años en los que Machado está escribiendo ese poema. Y debo aclarar, bueno, un poco sobre el contenido, digo, en general de la charla, que haré referencia en esa muy larga trayectoria del siglo XX. Haré referencia, sobre todo dentro de España, a momentos históricos en los que procuraré detenerme algo más. En otros, aunque sean muy trascendentes, pero por más conocidos, pasaré, digamos, más rápidamente sobre ellos, y en la parte final será más, digamos, de forma sociológica sobre, cierto modo, en relación con ese último libro del Fin de un Mundo, una forma de crónica novelada. Haré más referencias, digo, a esas transformaciones, especialmente en los años 60 y 70 españoles. Bueno, cuando se inicia el siglo XX, como punto de partida, España, digo, en ese panorama muy global, reitero, en el que me voy a tratar de mover, ¿no? España es esencialmente rural, con un 70%, es decir, 7 de cada 10 españolas y españoles. Bueno, cuando diga en masculino me estoy refiriendo evidentemente a todas las personas, pero digo 7 de cada 10 viven en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Y cuando la población es, pues, poco más de una tercera parte de la población española actual. España cuenta en 1910 con menos de 20 millones de habitantes. Y asimismo, un 70% de esa población está dedicada al sector primario, es decir, básicamente y fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería. Y una agricultura, sobre todo, en la que prácticamente, ni tampoco en la ganadería, ha habido transformaciones sustantivas, se entiende, en cuanto a los modos de trabajo, en cuanto a las formas de trabajo y en cuanto a los aperos. Sigue siendo el arado romano, y el nombre proviene precisamente de ese fragmento que tú leías de cuando los numantinos peleaban su no sumisión a Roma. Digo, el arado romano, la hoz, el trillo, las riendas de las mulas o el garrote del pastor. Esa es, digamos, esa España de esos principios del siglo que se mantendrá en lo sustantivo, digo, en esas formas, en lo sustantivo se mantendrá prácticamente hasta avanzada la década de los años 60 de ese mismo siglo XX. En esos momentos de principios del XX y en concreto a partir de 1914, la mayor parte de Europa, de las potencias europeas, están en guerra, están en las trincheras peleando. Será
lo que los coetáneos llamaron la Gran Guerra, de 1914 a 1918, y lo que los historiadores posteriormente hemos llamado, puesto que hubo otra después de similar magnitud o incluso mayor, lo que después hemos llamado la Primera Guerra Mundial. Europa, como digo, la Europa prácticamente total en guerra, y España en esa guerra permanece neutral. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. La razón para esa neutralidad española, pues fundamentalmente que la guerra, aun desarrollada esencialmente en los campos europeos, en los territorios de Europa, pero la guerra tenía como principales motivos las disputas colonialistas, las disputas imperialistas por los repartos territoriales, especialmente en el continente africano y en el continente asiático. La Conferencia de Berlín de 1886 había supuesto ese reparto del continente africano. Fijémonos que el mapa de África, el actual también mapa de África, sigue siendo un mapa trazado con regla, escuadra y cartabón, precisamente porque fue hecho a muchos kilómetros de distancia en las cancillerías europeas haciéndose esos repartos. Pues bien, teniendo, como digo, como principal motivo las pugnas imperialistas de las potencias europeas, España, sin embargo, no había tenido colonias prácticamente en las zonas africanas. En concreto, cuando se produjo ese reparto, como digo, hubo otros repartos, pero ese gran reparto que fue la Conferencia de Berlín de 1886, en ese momento España estaba mirando, y las propias élites y la monarquía española estaban mirando a otras colonias, en concreto a lo que iban a ser los últimos restos del gran imperio colonial español, o lo que es lo mismo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que iban a alcanzar la independencia pocos años después de esa Conferencia de Berlín, en concreto en 1898. Es, por cierto, ese año de 1898 al que los intelectuales de la época y también posteriormente hemos denominado el año del desastre por la pérdida, como digo, de esos restos coloniales. Claro es que habría que cepillar la historia contracorriente, y eso que seguimos llamando el año del desastre, que le llamaron así, como digo, los intelectuales de la época, para muchos ciertamente fue en realidad el año de gloria. Y el año de gloria. ¿Ahora? ¿No? Ahora sí. Vale. ¿Se oía bien hasta ahora? Por favor, si en algún momento no se oye, me avisáis, si hacéis el favor. Bien, decía, el año de gloria, ese del 98, para amplios sectores de la sociedad española por una razón, porque dejaban de ir a morir en las colonias. Y eran sobre todo las clases populares, o exclusivamente las clases populares, las que iban allí a hacer el servicio militar. Porque las leyes, y aclaro que las leyes nunca han sido ni son neutras, ni son las que son porque no puedan ser otras. Las leyes siempre responden a los intereses de los sectores que en cada momento histórico son hegemónicos y dominantes. Y las leyes de aquellos momentos, y a lo largo de todo el siglo XIX, establecían que había que hacer el servicio militar, pero que uno podía eximirse de él, quedar exento desde el principio si pagaba una cantidad determinada en metálico, una cantidad que fue variable de 3.000 a 5.000 reales. La ley era igual para todos, pero lógicamente los que podían satisfacer esa cantidad eran las clases medias y sobre todo las clases altas. Y desde luego evitaron, por supuesto, el ir al servicio y el ir a luchar en las colonias. Que una cosa ha sido, es y seguirá siendo llenarse la boca con la palabra patria, y otra cosa es el prestar esos servicios que en cada momento se demandan. En unos casos el servicio militar, quedando exentos, en otros más recientes el pago de impuestos o la evasión de impuestos. Pero uno se puede seguir llenando la boca con la palabra patria.
Pues bien, como digo, significó sobre todo ese año de gloria, aunque eso no se haya escrito, pero ese año de gloria para todos aquellos, como digo, que dejaban de tener que ir a ejercer el servicio en las colonias. España, por lo tanto, para principios del 20 había perdido su imperio colonial y a ese reparto del continente africano llegaba tarde, ya se lo habían repartido. Llegaba tarde y además en situación de debilidad. No es que las élites ni la propia corona no quisiera expandirse, no es que no quisiera estar o generar nuevas colonias. Es que, como digo, llegaba tardíamente y además en situación de debilidad, dada la derrota que se había producido en el 98 y además la contundencia de la derrota, el cómo se había producido. Y en ese nuevo... Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar esta tarde aquí en el antiguo Salón Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, una tarde fría, así que se agradece que estéis aquí. Y por supuesto desde la Diputación Provincial de Zaragoza y la Delegación de Memoria Democrática queremos agradecer al Ateneo Republicano de Zaragoza por hacer esta jornada y por supuesto a Carmelo Romero por esta charla de hoy sobre la generación de Ascensión, que estoy segura que va a ser muy interesante, así que os dejo con lo importante de esta tarde de hoy, que es escucharos a ellos y simplemente agradecerles que estéis hoy aquí. Muchísimas gracias, Nerea. Es para nosotros un orgullo que nos presente en este sitio una mujer y joven y de izquierdas. Ese es el camino. Bueno, ya nos conocéis al Ateneo Republicano de Zaragoza, que como la palabra Ateneo dice, queremos ser un medio y un abrigo para todo aquel que quiera pensar y que quiera estudiar y que quiera sobre todo avanzar juntos en una idea de progreso y sobre todo de un progreso que nosotros sinceramente creemos que ha de ser republicano. Bien, hoy estamos aquí para escuchar a Carmelo Romero. Creo que lo conocéis todos bastante bien y, Carmelo, yo te voy a decir que te traigo dos sacos. Te traigo un saco de la gente que me ha dicho dale recuerdos míos y de otros que me han dicho ay, qué majo es, ay, qué majo es. Bueno, yo creo que esa opinión la compartimos todos. Sabéis que él, es un hombre de nuestro tiempo que ha hecho de la historia su razón de ser y su razón de enseñar. Ha escrito más de 11 publicaciones, ¿verdad? Y un montón de colaboraciones con otros. Yo aquí solamente como reseña tengo anotados pues Caciques y Caciquismo en España, 1834 a 2020, o sea que la cosa dura. Las elecciones que acabaron con la monarquía, 12 de abril de 1931, Una copa para la historia más bella, El diputado Parvo Bigot, La esperanza del sistema, Calladas rebeldías y colaboraciones como por ejemplo en Historia agraria, concretamente un artículo muy bueno de Oligarquía y Caciquismo que también va entroncado con otros libros que luego escribes. Bien, o sea, él conocéis que es profesor, bueno, y ahora ya no emérito, porque parece ser que la palabra emérito le tira un poco para atrás, pero que es y ha sido profesor de historia contemporánea en Zaragoza. Y bueno, pues yo solamente quiero decir que su último libro es una maravilla, aunque él hoy no ha venido a hablar de su libro, que yo sé que muchos lo hubierais querido comprar y que se titula El fin de un mundo, todavía está en las librerías, va por la segunda edición, se puede comprar en cualquier librería o se puede coger en internet y yo os lo recomiendo encarecidamente porque realmente nos da una visión de un tiempo fronterizo que nos hace pensar mucho y sobre todo nos hace proyectarnos también hacia el futuro. Y yo viendo la frontera que unos han pasado, me planteo la frontera en la que nosotros estamos, porque nosotros realmente también somos fronterizos. Y me vas a permitir que introduzca leyendo un cachito del libro que yo creo que resume esto muy bien. Si una máquina del tiempo transportase a los padres de mis abuelos, incluso a mis propios abuelos, en el caso de que hubiesen muerto jóvenes,
a la época, por ejemplo, en la que los numantinos peleaban por no someterse a Roma, muy posiblemente les bastarían unos pocos días para adaptarse a ella. No les resultaría demasiado extraño los poblados, las casas, los cultivos y las herramientas, las formas de pastoreo, los utensilios para las comidas y las comidas mismas, las vestimentas, las relaciones entre las personas, los modos de comunicarse. No les resultarían extraños, en definitiva, unas formas cotidianas de vida y de ahí su más probable y rápida adaptación a un mundo de 2 milenios antes. Sin embargo, si a esas mismas personas esta hipotética máquina del tiempo las trasladase a no más de una cincuentena de años después de su fallecimiento, se sentirían ajenas y extrañas por completo. Tú dices, ha desaparecido un mundo de profundas raíces y de grueso tronco, y lo ha hecho en muy pocos años. Bueno, ahora tú tienes la palabra. Nada, muchas gracias. Bien, buenas tardes y en primer lugar, lógicamente, pues agradecer a Nerea la introducción y el que en cierto modo nos facilite el poder estar aquí esta tarde, ¿no? Agradecer, por supuesto, pues las muy amables palabras de Pilar al presentarme y agradeceros a todas vosotros y a todos vosotros pues el que hayáis querido venir esta tarde aquí. Bueno, para este tema de la generación de hace un siglo, quizás sea bueno empezar con un poema. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Bueno, he querido empezar con este poema de Antonio Machado, que lo escribe precisamente a principios del siglo XX, porque en gran medida la charla, tal como la tengo concebida, pues va a ir sobre esas buenas gentes que laboran, que piensan y que sueñan y que en un día como tantos descansan bajo la tierra. Esa generación que nace precisamente en torno a esos mismos años en los que Machado está escribiendo ese poema. Y debo aclarar, bueno, un poco sobre el contenido, digo, en general de la charla, que haré referencia en esa muy larga trayectoria del siglo XX, haré referencia sobre todo dentro de España a momentos históricos en los que procuraré detenerme algo más, en otros, aunque sean muy trascendentes, pero por más conocidos, pasaré, digamos, más rápidamente sobre ellos y en la parte final será más, digamos, de forma sociológica sobre cierto modo en relación con ese último libro del Fin de un Mundo, una forma de crónica novelada, haré más referencias, digo, a esas transformaciones, especialmente en los años 60 y 70 españoles. Bueno, cuando se inicia el siglo XX como punto de partida, España, digo, en ese panorama muy global, reitero, en el que me voy a tratar de mover, ¿no? España es esencialmente rural, con un 70%, es decir, 7 de cada 10 españolas y españoles. Bueno, cuando diga en masculino me estoy refiriendo evidentemente a todas las personas, pero digo 7 de cada 10 viven en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Y cuando la población es
pues poco más de una tercera parte de la población española actual. España cuenta en 1910 con menos de 20 millones de habitantes. Y asimismo, un 70% de esa población está dedicada al sector primario, es decir, básicamente y fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería. Y una agricultura, sobre todo, en la que prácticamente, ni tampoco en la ganadería, ha habido transformaciones sustantivas, se entiende, en cuanto a los modos de trabajo, en cuanto a las formas de trabajo y en cuanto a los aperos. Sigue siendo el arado romano, y el nombre proviene precisamente de ese fragmento que tú leías de cuando los numantinos peleaban su no sumisión a Roma. Digo, el arado romano, la hoz, el trillo, las riendas de las mulas o el garrote del pastor. Esa es, digamos, esa España de esos principios del siglo que se mantendrá en lo sustantivo, digo, en esas formas, en lo sustantivo se mantendrá prácticamente hasta avanzada la década de los años 60 de ese mismo siglo XX. En esos momentos de principios del XX y en concreto a partir de 1914, la mayor parte de Europa, de las potencias europeas, están en guerra, están en las trincheras peleando. Será lo que los coetáneos llamaron la Gran Guerra, de 1914 a 1918, y lo que los historiadores posteriormente hemos llamado, puesto que hubo otra después de similar magnitud o incluso mayor, lo que después hemos llamado la Primera Guerra Mundial. Europa, como digo, la Europa prácticamente total en guerra, y España en esa guerra permanece neutral. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. La razón para esa neutralidad española, pues fundamentalmente que la guerra, aun desarrollada esencialmente en los campos europeos, en los territorios de Europa, pero la guerra tenía como principales motivos las disputas colonialistas, las disputas imperialistas por los repartos territoriales, especialmente en el continente africano y en el continente asiático. La Conferencia de Berlín de 1886 había supuesto ese reparto del continente africano. Fijémonos que el mapa de África, el actual también mapa de África, sigue siendo un mapa trazado con regla, escuadra y cartabón, precisamente porque fue hecho a muchos kilómetros de distancia en las cancillerías europeas haciéndose esos repartos. Pues bien, teniendo, como digo, como principal motivo las pugnas imperialistas de las potencias europeas, España, sin embargo, no había tenido colonias prácticamente en las zonas africanas. En concreto, cuando se produjo ese reparto, como digo, luego hubo otros repartos, pero ese gran reparto que fue la Conferencia de Berlín de 1886, en ese momento España estaba mirando, y las propias élites y la monarquía española estaban mirando a otras colonias, en concreto a lo que iban a ser los últimos restos del gran imperio colonial español, o lo que es lo mismo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que iban a alcanzar la independencia pocos años después de esa Conferencia de Berlín, en concreto en 1898. Es, por cierto, ese año de 1898 al que los intelectuales de la época y también posteriormente hemos denominado el año del desastre por la pérdida, como digo, de esos restos coloniales. Claro es que habría que cepillar la historia contracorriente, y eso que seguimos llamando el año del desastre, que le llamaron así, como digo, los intelectuales de la época, para muchos ciertamente fue en realidad el año de gloria. Y el año de gloria. Mira, a ver. ¿Ahora? ¿No? Ahora sí. Vale. ¿Se oía bien hasta ahora? Por favor, si en algún momento no se oye, me avisáis, si hacéis el favor. Bien, decía, el año de gloria, ese del 98, para
amplios sectores de la sociedad española por una razón, porque dejaban de ir a morir en las colonias. Y eran sobre todo las clases populares, o exclusivamente las clases populares, las que iban allí a hacer el servicio militar. Porque las leyes, y aclaro que las leyes nunca han sido ni son neutras, ni son las que son porque no puedan ser otras. Las leyes siempre responden a los intereses de los sectores que en cada momento histórico son hegemónicos y dominantes. Y las leyes de aquellos momentos, y a lo largo de todo el siglo XIX, establecían que había que hacer el servicio militar, pero que uno podía eximirse de él, quedar exento desde el principio si pagaba una cantidad determinada en metálico, una cantidad que fue variable de 3.000 a 5.000 reales. La ley era igual para todos, pero lógicamente los que podían satisfacer esa cantidad eran las clases medias y sobre todo las clases altas. Y desde luego evitaron, por supuesto, el ir al servicio y el ir a luchar en las colonias. Que una cosa ha sido, es y seguirá siendo llenarse la boca con la palabra patria, y otra cosa es el prestar esos servicios que en cada momento se demandan. En unos casos el servicio militar, quedando exentos, en otros más recientes el pago de impuestos, o la evasión de impuestos. Pero uno se puede seguir llenando la boca con la palabra patria. Pues bien, como digo, significó sobre todo ese año de gloria, aunque eso no se haya escrito, pero ese año de gloria para todos aquellos, como digo, que dejaban de tener que ir a ejercer el servicio en las colonias. España, por lo tanto, para principios del 20 había perdido su imperio colonial y a ese reparto del continente africano llegaba tarde, ya se lo habían repartido. Llegaba tarde y además en situación de debilidad. No es que las élites ni la propia corona no quisiera expandirse, no es que no quisiera estar o generar nuevas colonias. Es que, como digo, llegaba tardíamente y además en situación de debilidad, dada la derrota que se había producido en el 98 y además la contundencia de la derrota, el cómo se había producido. Y en ese nuevo, o en esa aspiración de tener colonias en África, exclusivamente le iba a corresponder, en la conferencia de Algeciras de 1906, le iba a corresponder un pequeño territorio en Marruecos, ejercer allí un protectorado, no en todo Marruecos, donde prácticamente era para Francia, sino en una pequeña franja, 13.000 y poco kilómetros cuadrados, en el norte, en una zona muy montañosa, que son las zonas del Rif, y que, sin embargo, siendo una pequeña zona, va a tener, como luego destacaré para algún aspecto, importancia clave en el propio devenir histórico de España. Pues bien, decía que por esas razones España permanece neutral ante la Primera Guerra Mundial, ante la Gran Guerra. Pero su neutralidad no excluye, no impide que tenga esa guerra unos grandes efectos en la economía y, por tanto, en la sociedad española. Se ha dicho, se ha escrito por los historiadores macroeconomistas y por los economistas que hacen fundamentalmente macroeconomía, se ha dicho que los años de la Gran Guerra, de ese 14 al 18, fueron años dorados de la economía española, que fue el momento del gran boom económico, del gran avance, y sin embargo, ese avance o ese boom económico tenemos que sectorializarlo. A la economía pienso que siempre hay que darle dimensión social, dimensión de las personas, que una cosa son las cifras y las macrocifras y otra las realidades de las distintas personas. Ciertamente, para esas macrocifras, la guerra posibilitó, la guerra de toda Europa y la neutralidad española, posibilitó, lógicamente, el aumento de las exportaciones, de que salieran los productos desde España a esos países que estaban produciendo básicamente para la propia guerra, y con ello aumentaron los precios. Pero no solo aumentaron los precios en las ventas al exterior, los precios también aumentaron en el interior español. Y de la misma forma que sabemos,
porque lo hemos vivido recientemente en nuestras propias carnes, que las crisis, o cuando hablamos de crisis económica, son para unos determinados sectores sociales que pueden ser mayoritarios en el conjunto de la sociedad, pero que durante las crisis se hacen también por determinados sectores mucho más minoritarios, un incremento y muy notable además, y muy espectacular, de beneficios y de ganancias. De la misma forma, en esos boom económicos, en esos teóricos esplendores, hay sectores y sectores minoritarios que acumulan muchos más beneficios, en este caso con las exportaciones, pero al mismo tiempo un amplio sector social o unos mayoritarios sectores sociales que teóricamente, viviendo en boom económico, se empobrecen, pierden poder adquisitivo. En concreto, al subir los precios de esos productos en el conjunto español, subieron mucho más que los salarios. Y por lo tanto, todos los sectores asalariados, jornaleros del campo, obreros de la industria, funcionarios de cualquier raya y condición, médicos, maestros, militares, como digo, cualquier tipo de funcionario, cualquiera que vivía de un salario, vio reducido, al aumentar mucho menos que los precios, su propio nivel de vida. Se pauperizó, se empobreció. Y por ello no es extraño en modo alguno, que en esos años teóricos, de los que se sigue escribiendo como el boom económico, el sistema político y social vigente entrara en una profunda crisis, en una de las mayores profundas crisis que han tenido un sistema en España. Es la crisis, si os fijáis, por el año, en pleno corazón de la Gran Guerra, en pleno corazón teórico de ese boom económico español, es la crisis de 1917. Y ahí se abre un triple frente contra el sistema vigente, que es el sistema de la Restauración, ese sistema al que Joaquín Costa denominó, si recordáis, el sistema de oligarquía y caciquismo. Oligarquía porque eran sobre todo los sectores de la gran propiedad los hegemónicos en el sistema. Caciquismo por las prácticas y sobre todo por las prácticas electorales fraudulentas. Pues bien, un sistema ese vigente de la Restauración, que se creía sólido, con fuertes cimientos e incluso con fuertes vigas que lo sostenía, es un sistema basado en el turno pacífico entre los dos grandes partidos del momento, conservadores y liberales, representantes ambos esencialmente de la mediana y de la gran propiedad, y dos partidos que se alternaban pacíficamente en el poder, ganando alternativamente, y además, así podríamos decir, con la precisión de un reloj suizo, cada 2 años, ganando uno u otro las elecciones, en función de esas prácticas caciquiles que decía. Pues bien, ese era el sistema vigente, ese sistema del turno entre conservadores y liberales, con esa alternancia durante 21 elecciones, que las ganan todas ellas alternativamente y prácticamente 50 años. Pues bien, en ese 1917 el sistema entra en una profunda crisis. Hay 3 grandes frentes que se lo oponen. Por un lado, se oponen a ese sistema del turno y a lo que está en ello. Por un lado, es el frente político, con todos los partidos muy minoritarios, pero que estaban en el Parlamento, que forman la Asamblea de Parlamentarios. Se reúnen en Barcelona, ahí están los republicanos, sobre todo con Alejandro Lerroux, están los reformistas de Melquiades Álvarez, el Partido Socialista Obrero Español, que solo tiene un diputado, que es Pablo Iglesias Pose, en el Parlamento español, en ese 1917, la Lliga Catalana, es decir, los partidos regionalistas, luego Origen de Convergencia y Unión, o el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues todos ellos, los parlamentarios, diputados y senadores reunidos en Barcelona, como digo, en una asamblea, no autorizada, por cierto, y para intentar, ellos establecían la necesidad de un proceso constituyente en España, una nueva constitución para romper con el sistema vigente. Por tanto, por un lado, ese frente político, el año 1917, por otra parte, el frente militar, un frente militar
con los que se autodenominaron las juntas de defensa militar, juntas de defensa que incluían sobre todo a oficialía media del ejército, capitanes y comandantes, por supuesto juntas clandestinas, y que eran, como digo, del ejército peninsular. Hago el paréntesis, es decir, que el ejército español estaba muy extendido entre el peninsular, los que estaban en la península, y el ejército africanista, esos que estaban combatiendo en Marruecos. Las juntas de defensa tenían, por una parte, sobre todo objetivos gremiales, llamaríamos objetivos gremiales. Subida de salario, estamos en ese empobrecimiento que decía que se ha producido salarial, y al mismo tiempo que los ascensos no fueran por méritos de guerra, sino sencillamente por antigüedad, porque por méritos de guerra los que iban ascendiendo y muy rápidamente eran aquellos que iban hacia las zonas marroquíes, por los méritos que allí hacían o los que decían los compañeros que hacían, para que luego ellos mismos dijeran que esos otros compañeros habían hecho méritos, porque los méritos se inventaron muy mucho en torno a ello. Pero además de esas reivindicaciones gremiales de las juntas de defensa, había también un planteamiento político en los inicios. Era esa crítica al sistema y la posibilidad de transformarlo profundamente. Ya tenemos dos frentes, el político y el militar. Nos queda un tercero, el Frente Obrero. El Frente Obrero, sobre todo con las dos grandes centrales sindicales de la época, la mayoritaria, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo Anarquista, y, por otro lado, la UGT, la Unión General de Trabajadores de Tendencia Socialista. Y este Frente Obrero, en alianza esta vez, que no fue frecuente, de la CNT y de la UGT, va a convocar una huelga general, y una huelga general no de un día, sino una huelga general indefinida y revolucionaria hasta, aparte de mejoras salariales, conseguir el establecer en España un proceso constituyente. Era, si nos fijamos, un disparo a la línea de flotación del propio sistema. Si los tres frentes se unían, evidentemente, el militar, el político y el obrero, el sistema había concluido. Y eso se producía en un año muy especial, como decía. No solo estamos en ese corazón de la Gran Guerra. 1917 es el año de la Gran Revolución Rusa, que está ya desde febrero y que, por lo tanto, podía suceder en España. Porque la Revolución Rusa, en el momento en el que se está produciendo y en los años siguientes, despertó grandes miedos, pero también grandes esperanzas. Miedos y esperanzas que venían del hecho de que la revolución, y una revolución estructural, no era ya una cuestión de libros o de filósofos utópicos, sino que era una realidad palpable, como decía antes. Y lo que estaba sucediendo en Rusia, ¿por qué no podía volver a suceder? ¿Por qué no podía suceder en cualquier otro país? Y eso alimentaba, esa posibilidad para cualquier lugar de Europa, alimentaba los miedos de unos y las esperanzas de otros. Los miedos de quienes estaban instalados en los sistemas de cada país y de los que se acomodaban a ellos, y las esperanzas de aquellos sectores, esencialmente del proletariado, que querían transformarlo. Pues bien, eso mismo es lo que se está produciendo en 1917 en España. Digo eso mismo en las líneas esenciales. Ahora bien, de esos tres frentes que había contra el sistema, enseguida, sobre todo, tras la convocatoria de la huelga general revolucionaria obrera, se fueron desligando. En concreto, los sectores políticos, salvo el Partido Socialista y algún republicano, pero la Lliga inmediatamente se apartó, y el PNV, es decir, y sectores del republicanismo, eso iba mucho más allá de lo que ellos pretendían, es decir, perdían la dirección con el movimiento obrero, y la duda era el qué harían los soldados. Porque si los soldados se sumaban al movimiento obrero, si no reprimían la huelga, evidentemente se podía dar esa gran transformación a la que el sector obrero aspiraba. Esa duda de los soldados, más que de la oficialidad de los propios soldados, Marcelino Domingo, por ejemplo, republicano, luego dentro del radical socialismo y que sería ministro en 2 ocasiones durante la Segunda República,
Marcelino Domingo dirigía una proclama a los soldados diciéndoles: no olvidéis que sois soldados durante un poco tiempo de vuestra vida, pero que sois ciudadanos durante el resto de vuestra vida. Era con objeto de que no cargaran sobre ello. Y Gabriel Maura, el hijo de Antonio Maura, líder del Partido Conservador, que había sido varias veces presidente de gobierno, Gabriel Maura escribía a su hermano Antonio, que luego también sería ministro muy conservador con la Segunda República, le escribía, porque Miguel Maura estaba fuera de Madrid, y le escribía: aquí reina la incertidumbre. La duda es, ¿pegarán los soldados? Y se contestaba: si pegan, santo y bueno, pero si no, que Dios nos pille confesados. ¿Pegarán los soldados? Los soldados pegaron. Los soldados salieron a la calle frente a los manifestantes y la huelga, y prácticamente en 15 días ella quedó acabada, dejando un saldo de prácticamente un centenar de muertos. El sistema, por ello, había resistido en 1917, pero había quedado tocado de ala, muy tocado de ala. Las cosas ya no volverían a ser igual después de ese 1917. En concreto, siguió el turno, pero ojo, dentro de ese turno y de ganar alternativamente las elecciones, cuando ganaban los conservadores, el gobierno que se formaba incluía ministros del Partido Liberal. Y cuando ganaban los liberales, incluían ministros del Partido Conservador. Era lo que se llamaba gobiernos de concentración. Cuando los sistemas se ven amenazados, suelen recurrir a la alianza de los grandes. ¿O nadie ha oído hablar de esas posibilidades de la gran coalición o los deseos de la gran coalición en fechas muy recientes en España? Esa gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos partidos mayoritarios en este caso. Decía que las cosas no iban a ser en modo alguno iguales a lo anterior. Los años siguientes fueron también de incremento de huelgas, mucho más parciales, no esas huelgas indefinidas, de luchas con la patronal, que formaron sus propios sindicatos para enfrentarse con los obreros, con el nombre de sindicatos libres. El nombre de libertad y el nombre de libres se utiliza para tantas cosas, y para tantas cosas en ocasiones que son lo contrario a esos afanes de libertad que había aquí cuando se ponía en esos inicios el vídeo que hemos visto. Pero como digo, hay toda esa serie de conflictos. El sistema sigue en crisis, aunque haya superado la del año 17. Y la puntilla a ese sistema, como decía, largamente vigente a lo largo desde 1874, con toda la restauración, la puntilla va a provenir sobre todo de esa zona que hemos mencionado antes, de ese pequeño protectorado en el norte de Marruecos, en las zonas del Rin. Va a ser a raíz de lo que los coetáneos ya denominaron, y los historiadores seguimos denominando, y ahora sí con plena propiedad, el desastre de Anual de 1921, del verano de 1921, en el que las tropas rifeñas de Adelkrim causaron 13.000 muertos en las tropas españolas. Y 13.000 muertos son muchos muertos para ser tapados ante la opinión pública bajo una alfombra. Inmediatamente, y además con las circunstancias en las que se dieron y en las que no voy a entrar, inmediatamente el gran tema fue el de las responsabilidades. El gran tema, primero en la sociedad española, después en el Parlamento por los partidos de la oposición, muy especialmente por el Partido Socialista con Indalecio Prieto, el reclamar responsabilidades por ese auténtico desastre y esos 13.000 muertos entre las tropas rifeñas. Claro, que pedir responsabilidades ¿a quién? Al general que había mandado esas tropas en esa loca embestida hacia Anual, al general Fernández Silvestre. Se le podían pedir, pero no iba a poder responderlas, porque se había suicidado una vez que había visto el desastre al que había llevado a sus tropas. Por elevación al alto comisario de Marruecos, el general Damaso Berenguer, pero Damaso Berenguer enseguida se llamó a Andana, diciendo que él ni se había enterado, que el otro había actuado por su cuenta.
por elevación al ministro de la guerra, un civil, por cierto, el vizconde de Eza. Seguramente el título nobiliario no os diga mucho, pero su primer apellido sí, Marichalar. Luis Marichalar y Monreal, abuelo, por cierto, del que luego casó con una de las infantas, con la infanta Elena, se casó y se separó, ¿no? Bueno, pues Marichalar, el ministro de la guerra, por cierto, diputado por mi provincia, diputado por Soria desde 1899 hasta 1923, todas las elecciones, un cacicato estable, ¿no? Pues bien, Marichalar, que unos meses antes había dicho en el Parlamento español, había alabado la marcialidad del ejército, la marcialidad de las tropas, que el dios de la guerra nunca le podría negar la victoria, bueno, todas esas, eso era lo que había dicho. A los 2 meses, tras conocerse Anual, dijo todo lo contrario, que el ejército prácticamente era una fuente de lupanares, que muchos de los oficiales y suboficiales se quedaban con dinero que teóricamente tenía que ir destinado a la tropa, al armamento y demás, pero que, en definitiva, que él tampoco tenía ninguna responsabilidad porque nadie le había dicho que se iba a cometer esa empresa. Si ni el alto comisario de Marruecos ni el ministro de la guerra eran responsables, por elevación se fue hacia el propio monarca, hacia Alfonso XIII. Además, Fernández Silvestre había sido un general palaciego, es decir, alguien que estaba en torno al palacio. El monarca Alfonso XIII intervino mucho en las cuestiones militares y con muchos generales favoritos o militares favoritos. Y él era uno de esos, de los generales palaciegos. Y enseguida se difundió por la opinión pública, más que por la pública, enseguida se difundió un telegrama que no se sabe si se escribió, en el que Alfonso XIII le había dicho, animando a llevar esa loca empresa hacia Anual, al general Fernández Silvestre le había dicho, olé los hombres con eso que se supone que otorga por sí mismo virilidad y hombría, ¿no? Entonces, esas responsabilidades podían llegar al propio monarca, al propio rey. Es más, en el ejército se inició una investigación amplia y muy bien, en este caso, llevada a cabo por el general Picasso, tío abuelo del que sería el genial pintor malagueño, en el que, se veía, se había hecho entrevistas a los familiares de los muertos, a heridos en Anual, etc., y por lo tanto podía salpicar no solo al ejército, esa investigación, sino a la propia monarquía. Las Cortes, el Parlamento, tenía que discutir ese informe y seguir comentando sobre esas responsabilidades en cuanto se abrieran las Cortes ese año, el año 1923, en cuanto se abrieran las Cortes después del verano, después de las vacaciones veraniegas. No llegaron a abrirse. El 13 de septiembre de ese año de 1923, Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, daba un pronunciamiento con un manifiesto en el que indicaba, entre otras cosas, que quedaban clausuradas las Cortes, que quedaba en suspenso la Constitución y ese golpe de Estado para establecer la dictadura quedaba sancionado y ratificado por el monarca, por el rey Alfonso XIII, que en su momento, cuando llegó a la mayoría de edad, a los 16 años, en 1902, para poder reinar, había jurado solemnemente mantener y hacer guardar la Constitución. Ahora, lo que hacía era eliminar la Constitución y nombrar a Primo de Rivera como jefe para ejercer esa dictadura. Del desastre de Anual, de las responsabilidades de Anual y del propio expediente Picasso, ya nunca ni nadie ni nada más se entiende políticamente, se supo. Primo de Rivera prometía en ese manifiesto y posteriormente en los primeros días a la prensa que la dictadura sería cosa de pocos días, a lo sumo de algunos meses, hasta restablecer lo que llamaba el orden y la paz ante las luchas sindicales, etcétera, etcétera, habidas. Esos pocos meses se convirtieron en 7 años.
hasta 1930, hasta enero de 1930, en el que la dictadura intentó perpetuarse, mantenerse, creando un partido único, el Partido de la Unión Patriótica, creado desde el poder, que pretendía ser al modo del partido fascista italiano, desde la llegada al poder de Mussolini, un año antes de la dictadura, en 1922. Es más, Primo de Rivera fue presentado en su viaje a Italia, al que fue acompañado por Alfonso XIII, fue presentado por Alfonso XIII al rey italiano, al monarca, a Víctor Manuel, fue presentado con esas palabras de «He aquí mi Mussolini». Bien, en cualquier caso, esa dictadura, como digo, dura 7 años, hasta enero de 1930, en el que ya, sin contar siquiera con el apoyo del ejército, tiene que presentar, es forzado a presentar su dimisión. Las dictaduras, todas las dictaduras, presentan siempre un problema añadido. El problema añadido de las dictaduras es, después del dictador, ¿qué? Después del dictador, ¿quién? Y en este caso, cesado Primo de Rivera, el después del dictador, ¿qué y quién? Va a ser el quién, ese general que antes hemos citado, alto comisario de Marruecos, Dámaso Berenguer. El qué, para volver a la normalidad constitucional, a esa que teóricamente y para el propio rey no servía en 1923. Es decir, a esa misma Constitución que 7 años antes no había servido. Bueno, Berenguer pretende convocar elecciones, fracasa, y el nuevo, prácticamente 8 meses, y el nuevo presidente del gobierno, para intentar volver a esa normalidad constitucional, va a ser Aznar, Juan Bautista Aznar, el almirante Aznar, nada que ver con otro Aznar bastante más reciente. Bueno, en el caso de Aznar, lo que llevará a cabo, en vez de unas elecciones a Cortes, son unas elecciones municipales a celebrar el domingo 12 de abril de 1931. Después pretendía que hubiera elecciones de diputados a Cortes, de diputados provinciales para las diputaciones y posteriormente diputados a Cortes. No hubo lugar ni a las de diputados provinciales ni a las de diputados a Cortes, porque el 12 de abril de 1931, en esas elecciones municipales, ganó rotundamente, con una rotundidad manifiesta, ese libro que citabas de las elecciones que acabaron con la monarquía, ganó rotundamente la coalición republicano-socialista. En España, pacífica, jubilosa y alborozadamente se proclamaba el 14 de abril esa Segunda República Española. Sí quiero decir, por cierto, aunque sea muy brevemente, que hay sectores, y cada vez, digamos, no sé si cada vez más dentro del revisionismo, que discuten la victoria republicana frente a los monárquicos, ¿no? Pero claro, es que 2 días después de las elecciones, de unas elecciones municipales, se va el rey. Se habían ganado los monárquicos, ¿qué sucede? Que los reyes están deseosos de dejar el trono y para su propia estirpe, y para sus propios sucesores, y abandonar e irse. Y por otra parte, no me quiero extender en ello, pero por otra parte, las primeras palabras, la primera frase del manifiesto que Alfonso XIII dirige a la ciudadanía española cuando deja el trono el 14 de abril es la siguiente: las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Más categórico no se puede ser, con el claramente como adverbio verbal. Bueno, ahí quedaba, como digo, proclamada esa Segunda República Española, en un periodo de ese año 31, que va a durar, como sabéis, hasta el 36, con una primera etapa que es la del gobierno social hazañista, socialistas y republicanos de izquierda con hazaña, un periodo muy reformista, en el que no puedo entrar, lógicamente, a analizarlo. Una segunda etapa a partir de las elecciones del 19 de noviembre del 33, que son los gobiernos conservadores radical-cedistas de Alejandro Lerroux y Gil Robles de la CEDA, Alejandro Lerroux del Partido Radical, y a partir del año 35 caen los gobiernos radical-cedistas, lo que la izquierda llamó el bienio negro, los 2 años que están gobernando, y convocatoria de nuevas elecciones a celebrarse
el 16 de febrero de 1936. Unas elecciones a las que va unida toda la izquierda, sobre todo por el miedo al fascismo. Ya está Dollfuss en Austria, ya ha llevado a cabo una gran represión, ya está Hitler en Alemania con la gran represión también y el triunfo del nazismo. Entonces es la alianza ante el temor fascista que hay en toda esa parte de Europa y por otra parte también en España. Esa coalición de los partidos de izquierda, donde están desde los republicanos burgueses de Unión Republicana de Martínez Barrio, la Izquierda Republicana de Acción Republicana de Azaña y los partidos obreros con el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista y el POUM, digo, entre otros además, ¿no? Y es el triunfo en esas elecciones del Frente Popular. Serán los gobiernos de izquierda desde febrero hasta ese 18 de julio de 1936, en el que se producirá una sublevación militar contra un gobierno que era netamente republicano. En aquel gobierno no había ni siquiera ministros, no ya digo comunistas o del POU, tampoco socialistas. Era exclusivamente un gobierno de republicanos, el de Casares Quiroga. Bueno, entonces es esa sublevación militar y el enfrentamiento por parte, lógicamente, del gobierno legal establecido, del gobierno republicano, llevará a esos 3 años de guerra civil. Para esa generación que ha nacido a principios de siglo, son esa generación que ahora tiene pues 20, 23, 24, 25 años, 18, 19, según el año en el que se ha nacido. Y es esa generación que se ve forzada, aquellos que no fueron eliminados al principio nada más de la sublevación, aquellos que no formaron parte de las 100.000 víctimas que comete la represión durante esos años de guerra del franquismo o de las 50.000.